Estamos en estos momentos en el gozo de estar con ustedes. Es para mí un privilegio dar a conocer la palabra del Señor para la iglesia y nos gozamos en recibirles en el Señor. Siguiendo los mensajes pasados en la guerra espiritual, queremos que ustedes busquen el texto de Efesios 6:16, y así dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Este va a ser el texto base para el mensaje, y el título del mensaje es El escudo de la fe en la guerra espiritual. Pero antes oremos. Padre, damos las gracias en estos momentos, dar las gracias porque tenemos la oportunidad de predicar tu palabra y que ella tenga un sentido, un propósito para los oyentes. Agradecemos de antemano tu presencia y tu dirección para que controles nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, y que toda palabra, Señor Jesús, sea palabra de edificación. Usa a tu siervo para que tu palabra tenga entonces edificación y sea de bendición a los oyentes. Oramos en Cristo Jesús. Amén. La fe es importante en la guerra espiritual. Pero para empezar, quiero decirles que la guerra espiritual no es buscando a los demonios ni atacando a Satanás. Jesús nunca estuvo en su ministerio buscando a los demonios ni atacando a Satanás. Pero sí es necesario confirmar y proclamar lo que realmente es la guerra espiritual. Y el libro de Efesios, capítulo 6, versículos 10 al 20, allí nos indica claramente lo que es una guerra espiritual. Por eso hemos estado predicando nosotros que para empezar una guerra espiritual hay que buscar la fortaleza en el Señor y en el poder de su fuerza. Hay que tomar toda la armadura de Dios, estar firmes y resistir siempre contra Satanás. Nuestra posición es de resistir, no atacar, porque ya Cristo venció en la cruz y en Cristo somos nosotros más que vencedores. Hemos predicado anteriormente sobre la verdad. Hemos dicho nosotros que es necesario en esta guerra espiritual tomar toda la armadura de Dios, estar firmes. Y realmente nosotros debemos vestirnos cada día con esta armadura. Es necesario entonces que tengamos presente, hay que ceñir nuestros lomos con la verdad, tomar la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio. Y en estos momentos vamos a tomar nosotros el mensaje esta mañana, va a estar basado en el versículo 16, sobre todo tomad el escudo de la fe para apagar todos los dardos del maligno. Entonces, es necesario escuchar la palabra y ver lo que ella se aplica a nuestras vidas. En primer lugar, ¿cómo ataca Satanás en el área de la fe de los creyentes? Porque es una guerra. Él ataca al creyente. Pero el texto dice, sobre todo, dando a entender que lo que se va a añadir es algo de suma importancia. Y aquí se presenta quién es nuestro enemigo en este versículo 16. Aquí se presenta realmente quién es nuestro adversario. Y el texto dice el maligno. En el griego la palabra maligno significa una persona mala, vil, miserable.
Ese es nuestro enemigo. Y él tiene un ejército de huestes espirituales de maldad. Y esa es la función de Satanás, hacer lo malo. Pablo dice en Romanos 7:19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. El mal que no quiero hacer, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Esta es la lucha entre lo bueno y lo malo. A veces queremos hacer lo bueno y dice Pablo, lo malo que no queremos hacer, eso hago. ¿Y quién nos está a nosotros empujando hacia que hagamos lo malo? Pues el maligno. Esa es la función de nuestro enemigo, de atacarnos, que cambiemos de posición, en vez de estar firmes, él quiere derrotarnos. Ahora, el texto también dice que él nos va a atacar con sus dardos de fuego. El maligno nos va a atacar con dardos de fuego. ¿Qué son los dardos de fuego? Bueno, realmente en tiempos de Pablo, los romanos usaban una arma y unas flechas. En las puntas le ponían algodón con brea. Cuando eran lanzadas, eso ocasionaba que si caía en el cuerpo del soldado, era quemado sus vestimentas y su ropa, y era algo inflamable. Entonces, estos dardos de fuego son lanzados para debilitarnos, para derrotarnos. Esa es la maldad de Satanás. No cesa en querer hacer que nosotros hagamos lo malo siempre. Hay dos casos que quiero presentarles en la Biblia, cómo ataca Satanás. Encontramos nosotros esto en el Evangelio de Juan 20, versículo 25, y quiero leer este pasaje. Y también, si ustedes tienen Biblia, busquen también conmigo Juan 20, versículo 25. Dice el texto así. Escuche lo que dice la palabra en estos momentos. Juan 20, versículo 25. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. No voy a creer. Y este fue realmente Tomás, por un momento, quedó bajo su adversario en las flechas de dardos de la duda. Entonces, ataca a través de la duda. A veces tenemos duda en muchas formas. Tenemos duda nosotros en momentos de enfermedad. Tenemos duda nosotros en momentos cuando nos falta la economía. Aún también dudas en cuanto al trabajo, si no lo hay. Hay muchas formas en que también podemos dudar de la doctrina de la deidad de Cristo Jesús en su resurrección. Son flechas y dardos que nos ponen a dudar en cualquier circunstancia de la vida. Otro ejemplo lo encontramos en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 22, el versículo 31 al 34. Dice Lucas 22, versículo 31 al 34. Leemos nosotros así este momento. Dijo también el Señor, Simón, Simón, y aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Pedro
Pedro era un hombre intrépido, era un hombre de coraje fuerte, un temperamento fuerte. Y él dice, Señor, yo voy a morir por ti. Pero dice el texto, Satanás os ha pedido que tú vas a ser zarandeado como a trigo. Esta palabra zarandeado como a trigo quiere decir que iba de un lugar a otro, moverse de un lugar a otro y ser sacudido como un viento. Y ese movimiento de zarandearse, sacudirse, era la fragilidad de Pedro. Iba a ser zarandeado. Pero dice el texto algo que hay que observar, que es relevante en el texto que estamos leyendo nosotros, de Lucas 22. El versículo 31 que estamos nosotros observando, dice así: Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado, y eso es lo importante, yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Qué hermoso. Aunque Satanás te desea zarandearte, yo estoy contigo para que tu fe no falte. O sea que el ataque era contra la fe de Pedro. Ahora, siempre encontramos nosotros que Jesús ora por nosotros en todo momento. En Juan 17, versículo 9, dice Jesús, yo ruego por ellos. ¿Quiénes son ellos? Por mis discípulos. Y esta es la oración sacerdotal. También el versículo 20, no solo ruego por ellos, también por los que han de creer. O sea, Jesús está orando ante su Padre por los creyentes de todos los tiempos, de todos los tiempos. Y así es la tarea de Satanás, zarandearnos, que dudemos. Aún también encontramos nosotros en 1 de Tesalonicenses 5:14, encontramos también allí el ejemplo de que Pablo está diciendo a los creyentes de Tesalónica, hay que alentar a los de poco ánimo, sostener a los débiles. Entonces, hay momentos de fragilidad, hay momentos de debilidad. En esta carta, dice Pablo, hay que sostener a los débiles y también alentar a los hermanos de poco ánimo, o sea, a los hermanos desanimados. Esta es la situación de la iglesia tesalónica. Ahora, podemos hacer una lista también nosotros, cómo son estas flechas que Satanás lanza contra nosotros. Puede ser flecha de impureza. Cuando decimos impureza, estamos hablando de los pecados carnales que Pablo menciona en su libro de Gálatas. Y ahí menciona muchas clases de pecados de impureza moral. El adulterio, la fornicación. Son ejemplos. También el egoísmo, la codicia cuando amamos más al dinero, la avaricia, los malos pensamientos, el desánimo. O sea que la tarea de Satanás en estos dardos de fuego es en mi mente con malos pensamientos, sentimientos de odio, de amargura y también pecado también en cuanto al desánimo que a veces caemos todos nosotros. Ataca por el corazón, los sentimientos y la mente. Entonces, esta es la situación del versículo 16. Cuando Pablo dice que tengamos siempre que tomar en cada día la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas de Satanás. De ahí entonces que en estos momentos el mensaje tiene que ver contra los dardos de fuego del enemigo, o sea, del maligno. Pero, en segundo lugar, entonces, veamos la defensa del creyente contra
estos dardos de fuego del maligno. De ahí que la recomendación, la exhortación de Pablo es que hay que fortalecerse primeramente. Hay que buscar el poder de Dios para hacer frente al enemigo. Hay que andar en la verdad. Hay que andar en la justicia, en la paz del Señor. Pero también la fe es significativo para nosotros de estos dardos. Dice hay que tomar el escudo de la fe. Y el texto empieza diciendo sobre todo, o sea, sobre todo, es que lo que es importante es esto. Hay que tomar el escudo de la fe. Hay que entender que el escudo es la primera área de ataque del que va a enfrentarse a Satanás, y es una arma defensiva. Un soldado romano siempre cuando iba a la batalla enseguida tenía que ponerse el escudo, de que permanentemente cada creyente debe ponerse el escudo de la fe. Mientras usted duerme, Satanás no duerme. Mientras usted está descansando, él no descansa, porque Satanás anda como un león rugiente y buscando a quien devorar. De ahí la necesidad permanentemente de tomar el vestido y la vestimenta, como dice Pablo, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Entonces, Satanás no duerme. Permanentemente está atacándonos por todos los frentes, por la mente, por los sentimientos, por el corazón. Entonces, este escudo que estamos hablando nosotros aquí en tiempo de Pablo era un escudo oblongo, medía unos 5 metros de alto y 80 centímetros de ancho, cubría todo el cuerpo. Ahora, la palabra fe, ¿qué significa? No es fe en mí mismo, no es mi fe la que me va a mí dar la victoria, no son mis fuerzas tampoco, la fe es mi fuerza, ni menos la fe en una iglesia. Entonces, ¿qué es la fe realmente? Bueno, la Biblia dice que la fe empieza cuando yo creo en Jesucristo. Dice Pablo, por gracia soy salvo, no por obra, para que nadie se gloríe. En Romanos 5:1 dice Pablo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Esa justificación, absolución de mis pecados, empieza por la fe en Jesucristo. En Filipenses 3:9, Pablo habla de una justicia. Pablo dice, y ser hallado en él, pero no teniendo mi propia justicia. ¿Cuál justicia? La justicia que es por la fe en Cristo Jesús. La justicia que no es por la ley, sino es que la justicia que viene de Dios por la fe en Cristo Jesús. Aquí empieza esta relación de nosotros con Jesucristo. Empezamos en ese inicio, en ese proceso de crecimiento. Cuando nosotros nos entregamos a Jesucristo, empieza esa relación del creyente con Jesucristo, cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús por la fe. Ahora, pero también la fe es una confianza. Y esto es la clase de fe que nosotros tenemos que tener. Fe es la confianza en el poder de Dios. Fe es creer a Dios, es creer a Jesucristo en todo momento de la vida. Hay una historia de John Patton, fue un misionero en las Islas Hébridas, Islas del Pacífico, y él abría las obras. Él fue un misionero que abrió una obra en estas Islas Hébridas. Eran tribus caníbales, pero había unas tribus más fuertes que otras, y él fue a una isla llamada Anigua, y él allí encontró más receptividad para la obra misionera y empezó a traducir la Biblia. Pero había una palabra que él no sabía cómo traducirla, y la palabra fe no sabía cómo traducirla para los aborígenes de esa isla. Y de repente llegó una persona a su cuarto y entró corriendo a su casa y se sentó en su silla y dijo,
ahora sí puedo descansar en esta silla. Y de repente entonces dice el pastor, esto es la fe realmente. Fe es sentarse en la silla, descansando en Cristo Jesús. Y esta es la confianza que nosotros tenemos que tener. La confianza en Jesucristo, confianza en todo momento. Nos levantamos con qué razón, que Dios nos cuide, nos dé protección y descansamos en esa fe y confianza en Cristo Jesús. Fe que todas las cosas en Cristo Jesús tienen respuesta y una gran bendición. Esta es la fe, la certidumbre de fe por la cual nosotros nos movemos, andamos en este mundo. Es esta clase de fe. Primera de Juan 5:4 que dice, esta es la fe vencedora, la fe que vence al mundo, es la fe en Cristo Jesús. Por eso en 1 de Juan 5:4 habla de la fe que vence al mundo, vence la carne, vence a Satanás, es la fe en Cristo Jesús. Pero algo más es la fe que quiero en este momento que ustedes entiendan. Fe también es una clase de vida. La única forma de vencer a los dardos de fuego del maligno es la clase y el estilo de vida que yo estoy llevando en mi relación con Jesucristo. Todo el libro de Efesios que hemos estudiado nosotros es una preparación para la vida que el Señor desea en nosotros. Nosotros tenemos que llevar un estilo de vida diferente a la gente del mundo. Y lo que agrada al Señor es la clase de vida que yo estoy llevando como testimonio en este mundo. La clase de vida para vencer los dardos de fuego del maligno. En Gálatas 2:20 dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo, vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual murió por mí. La clase de vida estoy viviendo una clase de vida por la fe en Cristo Jesús. Eso es el centro de la vida del creyente. Lo que ahora lo estoy viviendo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual murió por nosotros. Es un estilo de vida, de fe, andando en Cristo Jesús, realmente. Entonces, por eso el libro de Efesios habla siempre el andar del creyente. En Gálatas 4:4 dice que hay que andar como es digno de vuestra vocación con que fuimos llamados. También en Efesios 4:21 dice andad en la verdad. Y la verdad es la base, el fundamento de esta armadura del soldado. También Efesios 5:1 dice hay que andar en amor. Entonces el amor es esencial. También en Efesios 5:26 hay que andar en santificación. Entonces es un proceso de crecimiento en el creyente. Andar como es digno del Señor, andar en la verdad siempre, andar en el amor y una vida de santificación. Es un proceso la santificación. Y el Señor decía, y le agrada que nosotros como iglesia estemos andando en esa vida de la santidad, santificar nuestras vidas y la santificación, viviendo la imagen de su Hijo en Jesucristo. Entonces, esta es la preparación con que Pablo nos dice a nosotros que ese estilo de vida nos preserva y nos cuida de esos dardos de fuego del maligno. Cuando nosotros nos encontramos cerca y más cerca de Jesucristo, estamos viviendo esa relación de buscar la perfección, la madurez en Cristo Jesús. Estamos viviendo una vida que le hará frente a estos dardos de fuego del maligno en la fe en Cristo Jesús. En 1 Timoteo 6:12, Pablo le dice a su hijo Timoteo, pelea la buena batalla. ¿Cuál batalla? Dice Pablo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Es una batalla de la fe. Porque si Satanás nos derrumba nuestra fe, vamos a ser zarandeados como Pedro. Pero dice Jesús, he orado por ti para que tu fe no falte. Pero Satanás no quiere zarandear nuestro fundamento, la verdad y la fe y la justicia.
Pero de ahí es necesario andar una clase de vida en la cual estamos protegidos siempre en Cristo Jesús. Realmente es significativo entonces que nosotros podamos hacer frente a Satanás con esta clase de vida. Es la fe que vence, la fe vencedora. Ahora, para concluir, mi trabajo, como dije, no es atacar a Satanás, ya está vencido. En Cristo somos vencedores. Nada nos puede separar del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni lo profundo, ni lo alto. Nada. En Cristo somos más que vencedores. Pero sí, la recomendación de Pablo, ¿cuál es? Es que debo estar firmes y resistir contra las acechanzas del diablo. Cada día tomar el vestido el vestido de la fe, el vestido de la verdad, y tomar toda la armadura de Dios y pelear la buena batalla de la fe. Y quiero terminar con 2 versículos bíblicos en 2 Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 4. En 2 Corintios, el capítulo 10, versículo 3, versículo 4. Dice Pablo: pero aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Nuestras armas no son carnales, nuestras armas son poderosas en Cristo Jesús. Nuestras armas es para destruir fortalezas. Nuestras armas son tan poderosas para derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra nosotros. Esa es la fe en Cristo Jesús. La fe de nosotros como creyentes, hijos de Dios, esta clase de fe. No andamos nosotros en la carne, no militamos en la carne, sino que nosotros tenemos el poder de Dios para destruir fortalezas y derribar argumentos, derribar también todo argumento de Satanás, llámese las dudas, argumentos de altivez, argumentos en cuanto a la avaricia, todos los argumentos que usted puede pensar. El poder de Dios puede derribar estas flechas de fuego del maligno. Y en 2 Timoteo 4, 6 al 8, quiero decir lo siguiente. Esta clase de vida que nosotros llevamos en Cristo Jesús, que nos enseña a nosotros a andar en esta relación con Él permanentemente, esta relación de fe en Jesucristo, tiene sus resultados. ¿Cuál es el final de toda esta clase de vida de fe? ¿Cuál es la enseñanza más adecuada de la fe en Jesucristo? La fe en Jesucristo tiene buenos resultados. Y se lo voy a leer. 2 Timoteo 4, versículos 6 al 8. Dice lo siguiente. Es importante poner atención a lo que Pablo dice. Dice Pablo: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Note lo que dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Estas 3 cosas que Pablo plantea en la guerra espiritual, dice Pablo, y escuche bien lo que él dice realmente: he peleado la buena batalla. Ojalá sea este texto el final de nuestras vidas. Señor Jesús, he peleado la buena batalla.
Me he puesto la coraza de justicia, el cinto de la verdad. He puesto en mí también las sandalias de la paz. He también puesto también el escudo de la fe. Cuando Pablo dice entonces, he acabado la carrera, he guardado la fe. He guardado la fe. Guardemos la fe. Andemos en la fe. Dice Pablo, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo aquel día. Dice Pablo, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esta es la clausura al final de una batalla espiritual. He guardado la fe. ¿Cuál fe? La fe en su relación con Jesucristo, la fe que lo llevó a andar en una vida de comunión con Jesucristo, la fe y la confianza en que Jesús somos más que vencedores. Aunque el enemigo nos ataque, andemos en una vida de fe, de confianza permanentemente en Jesucristo. Señor, me les guarde, me les bendiga ricamente. Y oramos en estos momentos. Padre Santo, damos las gracias por tu palabra. Queremos que tu palabra tenga sentido, tenga propósito. Que nosotros entendamos que tenemos un enemigo que se llama el maligno, que quiere derrotarnos para que hagamos lo malo siempre. Un adversario que desea que siempre andemos en una vida de derrota, de desánimo, de desilusión, desesperanza, que son los dardos que Él nos lanza a nosotros. Pero, oh Señor, permite que este mensaje nos esté llevando a una clase de vida diferente, a un nivel, a la estatura de Cristo Jesús, que andemos como es digno del Señor, que andemos en amor, que andemos en santidad y andemos en una vida de fe en Jesucristo. Damos las gracias por tu amor y entendiendo que esta vida es una guerra espiritual, pero también entender que la vida de fe es creer que Cristo murió, creer que Cristo resucitó y creer que Cristo viene a buscar a su iglesia. Tenemos que prepararnos a una vida de fe, de santificación. Permite que este mensaje tenga un sentido, un propósito y un llamamiento para que nuestra vida espiritual pueda estar a la imagen de su Hijo, Cristo Jesús. Oramos en el nombre de Cristo Jesús y gracias una vez más. Amén.